Muchas gracias. Pues primeramente vamos a dar inicio de manera general sobre la cadena de custodia y su trazabilidad. Como muchos sabemos, el 18 de junio del 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforma y se adicionan diversas disposiciones en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se establecieron la transición a un sistema penal acusatorio. Si bien es cierto, en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en los protocolos nos hacen mención justo de lo que les menciono de la cadena de custodia y su trazabilidad, pero no nos explican qué es la trazabilidad. Es por ello que, bueno, aquí les voy a dar una breve explicación sobre lo que el diccionario de la lengua española refiere a la trazabilidad. Propiamente, el diccionario de la lengua española pues no nos habla de la trazabilidad en materia de cadena y custodia, no hace referencia a un ámbito jurídico, perdón, ni mucho menos judicial. Aquí lo que nos explica es que es un derivado de rastrear. Tenemos dos significados que nos da la lengua española. La número uno, la posibilidad de identificar el origen y las diferentes etapas de un proceso de producción y distribución de bienes de consumo. Aquí propiamente la lengua española, el diccionario de la Real Academia nos hace referencia sobre temas de producción y distribución de bienes de consumo, enfocado un poquito más a los alimentos. Ahorita pues lo vamos a ir a aterrizar como un poco más a lo que es la cadena de custodia. Y en el segundo significado, propiedad de un resultado de medida que permite relacionarlo con una referencia superior mediante una cadena documentada de calibraciones. Aquí, como podemos ver de los tres derivados, nos refiere a lo que es rastrear. Claramente que vamos a irlo viendo en el transcurso de este tema, lo que es la trazabilidad, y justo como aquí lo menciona, ir rastreando, ver las diferentes etapas y de cierta manera, pues también una cadena documentada. Vamos a encontrar como primera definición lo que es la cadena de custodia. Lo vamos a encontrar básicamente lo que es el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 227, el cual nos dice que la cadena de custodia es el sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo de su localización, descubrimiento o aportación. La mayoría de los que somos abogados tenemos conocimiento que cuando se va a aportar algún indicio con el Ministerio Público, en la mayoría de las ocasiones, siempre es por aportación, cuando llevamos a la víctima, cuando tenemos algún testigo que nos quiera aportar algún indicio. La localización, pues bueno, esta va a ser básicamente con el policía de investigación, cuando vaya al lugar de intervención. Aquí solamente voy a hacer referencia al lugar de intervención. Aquí no voy a mencionar ni el lugar de los hechos ni el lugar de los hallazgos, porque como bien se los dije, es la experiencia y esta explicación es básicamente desde la perspectiva y la experiencia que yo tuve como ex policía federal. Aquí muchas de las veces los policías no van a hacer mención sobre el lugar de los hechos y el lugar de los hallazgos porque propiamente pues no somos peritos en criminalística y ya serían ellos los que determinarían. Aquí solamente se va a hacer referencia al lugar de intervención porque es al lugar a donde intervienen las autoridades. Entonces, pues bueno, ya les expliqué los tres tipos de manera en que se pueden aportar los indicios. En el lugar de los hechos o del hallazgo, esto es lo que nos refiere el Código Nacional de Procedimientos Penales, hasta que la autoridad competente ordene su conclusión, con el fin de corroborar los elementos materiales, probatorios y la evidencia física. La cadena de custodia se aplicará teniendo en cuenta los siguientes factores: identidad, estado original, condiciones de recolección, preservación, empaque y traslado. Asimismo, también va a contener fechas y lugares de permanencia y los cambios en que cada custodia se hayan realizado. Igualmente se registrará el nombre de todas y cada una de las personas que estén en contacto con estos elementos. Como bien ya lo decía, pues van a ser de primer contacto, pues siempre el primer respondiente, en la mayoría de las ocasiones. Salvo cuando se trate por aportación, como ya lo había comentado. El artículo 228 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos va a hablar sobre los responsables de la cadena de custodia. La aplicación de la cadena de custodia es responsabilidad de quienes en cumplimiento de las funciones propias de su encargo o actividad, en los términos de ley, tengan contacto con los indicios o vestigios. Aquí vestigios hace referencia a la huella o rastro que existió en el pasado, las evidencias, objetos, instrumentos o productos del hecho delictivo.
cuando durante el procedimiento de cadena de custodia los indicios, huellas o vestigios del hecho delictivo, así como los instrumentos, objetos o productos del delito se alteren, no perderán su valor probatorio, a menos que la autoridad competente verifique que han sido modificados de tal forma que hayan perdido su eficacia para acreditar el hecho o circunstancia de que se trate. Los indicios, huellas o vestigios del hecho delictivo, así como los instrumentos, objetos o productos del delito deberán concatenarse con otros medios probatorios para tal fin. Lo anterior con independencia de la responsabilidad en que pudieran incurrir los servidores públicos por la inobservancia de este procedimiento. Aquí ya aplicado meramente a la práctica, vamos a encontrar que entre los responsables de la cadena de custodia se le conoce como la tetralogía de la investigación. ¿Qué quiere decir? Que no solamente va a estar el Ministerio Público, sino también va a estar el Policía de Investigación, van a estar los peritos y dependiendo del caso o dependiendo del delito y también dependiendo del tipo de indicio, se pueden encontrar los analistas. Pero pues como bien lo mencioné, van a ser como los principales y a esto se le llama la tetralogía de la investigación. Los analistas son más las personas encargadas de elaborar productos de inteligencia. Como bien se los dije, va a depender mucho del tipo de indicio, porque pues si estamos hablando, por ejemplo, de algún arma de fuego, pues claramente no se va a enviar con los analistas, salvo que fuera una intervención de comunicaciones, entonces ellos ya tendrían acceso al indicio. Vamos a encontrar que existe la Guía Nacional de Cadena de Custodia. Líneas más arriba, o bueno, ya lo había explicado ahorita, que el objetivo de los protocolos es homologar la actuación de personal sustantivo. ¿A qué nos referimos con personal sustantivo? A peritos, policías, ministerios públicos, que a través de documentos homologuen los criterios de coordinación. Este es el principal objetivo de los protocolos. Aquí como de entrada, vamos a ver que también existe una guía nacional de cadena de custodia, justo por eso es nacional, para homologar todos los criterios con todos los ministerios públicos, con todas las policías de investigación y con los peritos que se encuentren en cualquier nivel de gobierno. Nuevamente, pues encontramos que pues todo esto se deriva de la reforma del 18 de junio del 2008. Vamos a encontrar también que en esta guía se establece para cada etapa de la cadena de custodia una definición, sus límites y los responsables que intervienen en ella, así como las actividades elementales que efectúen las acciones de verificación y control necesarias, además del registro de la documentación que se deberá llevar a cabo de manera apropiada en la cadena de custodia. Aquí vamos a encontrar que en la Guía Nacional de Cadena de Custodia, su objetivo principal es garantizar la mismidad y la autenticidad de los indicios o elementos materiales probatorios mediante actividades de control y elaboración de registros que demuestren la continuidad y la trazabilidad de cadena de custodia y así homologar las actuaciones de policías, ministerios públicos, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina, así como servicios periciales durante la cadena de custodia. Si bien es cierto ahorita lo que se acaba de mencionar es que también personal de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, porque ellos también pertenecen a este sistema de seguridad. Es por ello que pues también se hace mención a ellos. La cadena de custodia, aquí vamos a encontrar una definición un poco diferente a lo que se les estaba leyendo al artículo 227 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Aquí vamos a encontrar que para la Guía Nacional nos da la definición de cadena de custodia, que es el sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo, desde su localización, descubrimiento o aportación, en el lugar de los hechos o en el lugar del hallazgo, hasta que la autoridad competente ordene su conclusión. Si bien es cierto, yo les había explicado que nos van a mencionar lo que es el lugar de los hechos y el lugar de los hallazgos, pero esto más ya sería como aplicado a las cuestiones de peritos en criminalística. Meramente aquí aplicado, pues de manera general, siempre va a ser el lugar de intervención. Aquí vamos a encontrar que el registro de cadena de custodia lo define como el documento en el que se registran los indicios o elementos materiales probatorios y las personas que intervienen desde su localización, descubrimiento o aportación en el lugar de intervención hasta que la autoridad ordene su conclusión. Aquí, ¿por qué les vuelvo a leer nuevamente los conceptos de la cadena de custodia y del registro de cadena de custodia? Porque varía un poco la definición que nos da el Código Nacional de Procedimientos Penales a lo que es la Guía Nacional de Cadena de Custodia.
Vamos a encontrar también que el acuerdo A/009/15 nos va a dar la misma definición de lo que es la cadena de custodia y el registro de cadena de custodia. Pese a que son es un acuerdo y es un protocolo, pero nos van a ir explicando lo que va a conformar la cadena de custodia. Aquí pues básicamente el acuerdo A/009/15 pues nos establece la misma definición tanto para lo que es la cadena de custodia y el registro de cadena de custodia. Nuevamente aquí vamos a hablar un poquito sobre cómo se obtienen los indicios de las tres definiciones que pues les fui leyendo. La localización, como ya les había explicado. Se va a obtener el indicio mediante la localización cuando en el lugar de la ubicación de los indicios o elementos materiales probatorios en virtud de la intervención. Es decir, aquí como ejemplo podemos poner que los policías arriban al lugar de intervención. Entonces, pues se encuentran, vamos a poner el ejemplo, tal vez un arma de fuego, tal vez un arma punzocortante tirada. La recogen, la embalan, realizan todo el procedimiento de la cadena de custodia. Antes de embalarla, pues la recolectan. Vamos a encontrar también qué es descubrimiento cuando en la inspección de personas y vehículos se encuentre un indicio u objeto, instrumento o producto del hecho delictivo. Aquí vamos a llamarlo más o vamos a ponerlo como ejemplo los actos de investigación que no requieren control judicial. ¿Por qué? Porque si va alguna persona caminando por la calle y de repente pues tiene alguna actitud sospechosa y los policías llegan y hacen la inspección, pues vamos a poner de ejemplo que tal vez les encuentran, no sé, se me ocurre algunas pastillas extrañas, algún polvito que tuviera como aspecto similar a la marihuana. Entonces, de esa manera, pues es por descubrimiento. Y la aportación, como ya lo veníamos hablando, cuando los indicios o elementos materiales probatorios son entregados por el particular a cualquier servidor público, lo que les venía comentando. Muchas veces a nosotros como asesores jurídicos o incluso como defensas hacemos estas aportaciones al Ministerio Público cuando consideramos que el indicio tal vez tiene relación directa con lo que presuntamente se está investigando, nosotros lo vamos a aportar. Y aquí, ¿de qué manera va a ser? Pues van a mandar a llamar al policía de investigación y el policía de investigación, mediante la cadena de custodia, nos va a recibir el indicio. De esta manera, pues lo vamos a encontrar que es por aportación. De la misma manera, pues cuando se trate de fluidos corporales, vellos o cabello, pues siempre tiene que ser con respecto a la dignidad y a los derechos humanos. Y claramente que pues, si la persona está de acuerdo, pues se va a realizar y si no estuviera de acuerdo, pues entonces aquí ya sería mediante alguna autorización judicial. Vamos a encontrar en la cadena de custodia algunas etapas. Las vamos a explicar de manera breve. Las etapas en la cadena de custodia. Vamos a encontrar el procesamiento. De manera general vamos a encontrar que es la etapa en la cual el policía con capacidades para procesar y en su caso el perito detecta, preserva y conserva los indicios o elementos materiales probatorios. Esta inicia con la localización, descubrimiento o aportación y concluye con la entrega a la autoridad responsable de su traslado. El procesamiento es como lo venía explicando cuando los policías de investigación arriban al lugar de intervención y tienen el conocimiento y comienzan pues con el procesamiento, comienzan a ubicar los indicios, entonces pues ya comienza todo el procedimiento, embalar, etiquetar y todo lo demás, pero lo vamos a ir viendo poco a poco. La segunda etapa es el traslado, es materializada por el perito o el policía con capacidades para procesar. En caso de que estos se encuentren imposibilitados para realizar el traslado, podrán encomendar a la policía también. Quien lleve a cabo el traslado tiene como encomienda transportar el indicio o elemento material probatorio, debidamente embalado y sellado, etiquetado y firmado con el registro de cadena de custodia. Aquí vamos a ver nuevamente que el registro de cadena de custodia es el documento. Un poquito más adelante, si la licenciada me hace favor de mostrar unos formatitos, y ahí viene como un poquito más explicado. Cuando ya llegamos a la etapa del traslado, ya sea que los indicios los hagan llegar a los servicios periciales o a la bodega de indicios o a las instituciones que cuenten con áreas forenses o en algún otro lugar con condiciones de preservación o conservación en cumplimiento a las recomendaciones de los especialistas previo conocimiento del Ministerio Público.
Es decir, cuando el policía de investigación hace el embalaje y todo lo demás con los indicios, dependiendo del tipo de indicio, ya sea, por ejemplo, si se trata de algún fluido, si se trata de cuestiones más delicadas, por ejemplo, como sangre, pues entonces aquí se le va a dar como otro tipo lo van a almacenar de diferente manera, tal vez para conservar ciertas partículas. Por ejemplo, cuando se trata de fluidos, pues lo tienen que conservar a ciertas temperaturas. Por ejemplo, cuando se trata de explosivos, en la mayoría de las veces, cuando no les consta que sean un ejemplo las granadas, llaman a Sedena. Sedena va y realiza, y ellos son los que hacen ya lo correspondiente a la cadena de custodia, pero siempre que sean indicios que no pongan en riesgo a las personas que se encuentren cerca o incluso a los propios responsables, todo lo demás lo pueden hacer sin ningún problema. También depende mucho del tamaño, porque si estamos hablando de indicios muy grandes, pues a veces ellos no son quienes se los llevan. Vamos a encontrar en tercera etapa el análisis. Se realizan los estudios a los indicios o elementos materiales probatorios con el fin de determinar sus características relevantes para la investigación. Cuando el análisis se lleve a cabo en los laboratorios de servicios periciales o instituciones con áreas para el análisis forense, el perito o especialista deberá iniciar con la recepción y registro de los indicios o elementos materiales probatorios. Continuará con el estudio correspondiente y con la emisión del dictamen, informe o requerimiento y finaliza con la entrega de estos para el traslado a la bodega de indicios o algún otro lugar con condiciones de preservación o conservación. Si al finalizar el análisis se advierte que se haya consumido la muestra, el perito o el especialista deberá realizar la anotación correspondiente en el rubro de observaciones de continuidad y trazabilidad del registro de cadena, de la cadena de custodia. Más adelante, pues ya les voy a mostrar el formatito sobre cómo es, cómo se llena y a qué se refiere con este tema de la trazabilidad. Porque bueno, se escucha mucho de la trazabilidad, pero pues como tal, ya hasta que llegamos al documento, ejemplo, entonces cómo se va a entender tal vez un poquito más o tal vez se le puedan disipar un poquito más estas dudas. Y vamos a encontrar como cuarta etapa, el almacenamiento en bodega de indicios. Esta es para depositar los indicios o elementos materiales probatorios en lugares adecuados que garanticen su conservación hasta que la autoridad determine su destino. Se puede solicitar en algunos casos la salida temporal o definitiva. Nos referimos a salida temporal cuando el Ministerio Público lo manda tal vez a los servicios periciales para que hagan las periciales que se consideren necesarias. Se va a encontrar que la salida del indicio ya es definitiva cuando tal vez no se encontraron los elementos suficientes o ya terminó la investigación. Entonces, pues ya es el Ministerio Público el que determina ya la salida definitiva del indicio. Entonces, pues, no sé si la licenciada me puede ayudar a compartir el formatito de la cadena de custodia, por favor. Sí, licenciada, permítame un momento. Bueno, mientras voy leyendo algunas de las preguntas que los compañeros van realizando y pues bueno, las voy respondiendo. Nos dice el licenciado Eduardo Cárdenas que como perito particular debemos de realizar cadena de custodia. No, los particulares no realizan cadena de custodia. Aquí la cadena de custodia, la Guía Nacional nos habla claramente que solamente es entre las personas lo que venía explicando la tetralogía de la investigación, lo que comprende el Ministerio Público, Policía de Investigación, los peritos y en el caso de los analistas. La mayoría de las ocasiones lo que se solicita a los peritos particulares es solicitar algún duplicado. Regularmente esto ya es a petición a veces del juez, muchas veces es la defensa o el asesor jurídico el que solicita la muestra o que se solicite algún duplicado. Por ejemplo, cuando hablamos de delitos contra la salud, los famosos narcóticos, encontramos que se manda a hacer la solicitud, se mandan a hacer solicitan las muestras y en el escrito se hace referencia que son 4 muestras, por ejemplo, una para juez, una para defensa, una para Ministerio Público y otra para el asesor jurídico. De esa manera, por ejemplo, cuando se habla de videos, regularmente solicitan que se haga la duplicidad, que se haga un duplicado del disco. Aquí ya va a depender mucho para qué lo quieran utilizar y utilizan mucho esta firma hash.
No sabría decirte para qué sirven las firmas hash, porque no soy experta en esa materia, no conozco de temas informáticos, sin embargo, pues ya sabrá el perito, el experto, y él te diga para qué se utilizan los hash, porque en la mayoría de las ocasiones solicita que se conserve la firma hash, en otras ocasiones no, pero como peritos particulares no se realiza la cadena de custodia, porque la guía nacional y el protocolo es claro al establecer solamente que es entre los servidores públicos. ¿Y qué procede cuando se pierde o cuando no se explora el contenido en el caso de memoria DVD, CD, disco duro, cassette o semejante? Regularmente cuando hablamos de DVD, de CD, de alguna USB, se solicita que se haga algún duplicado. Como le comentaba el licenciado Eduardo, en muchas de las ocasiones se solicita el duplicado, pero con la firma hash. Yo no te sabría explicar en qué consiste el hash porque yo me dedico a la informática ni computación, te mentiría si te digo para qué las solicitan. Sin embargo, es lo que se suele hacer. Vamos a suponer que sea el único CD, que sea la única memoria, que sea la única DVD con la que se cuenta, entonces se iniciaría ya una carpeta diversa porque el hecho de que se pierda pues algún indicio, pues podría tal vez, se podría estar presumiendo que tal vez están dilatando la investigación o que hay algo por el cual no quieran que se investigue. Y nos dice Delfino Rojas, entonces si yo encuentro algún indicio como defensor y lo embalo, lo etiqueto con que garantizo la mismidad y en qué lugares ha estado el indicio o cómo justifico quién lo ha manipulado. Bueno, no sé si tengas como algún tipo de indicio en específico, porque bueno, si hablamos tal vez de un arma de fuego, pues claramente pues no la vas a agarrar o no sé a qué te refieras, con qué tipo de indicio. Por ejemplo, yo aquí, ahorita se me vino a la mente con esta pregunta del licenciado Delfino. En alguna ocasión a mí me tocó ir como asesor jurídico y todo se derivó de una controversia familiar. Íbamos como asesores jurídicos de la víctima. La víctima es la que se da cuenta, la que se percata que en su automóvil había algún dispositivo. Él me dijo, bueno, él nos dijo, si se lo quito y se los entrego y vamos y se lo entregamos al policía, al Ministerio Público, perdón, le dijimos, no, o sea, tú mantén ahí el dispositivo, nosotros vamos a hacerle del conocimiento al Ministerio Público. Ahí en este caso le hicimos nosotros del conocimiento al Ministerio Público. El Ministerio Público dijo, pues entonces tráiganos el vehículo, mandamos a llamar al policía de investigación y que sea el policía de investigación el que lo retire y ya él hace la cadena de custodia y ya se hace la incorporación de este indicio, pero por aportación. Porque justo puede pasar esto de que tal vez sea manipulado, por ejemplo, con un arma de fuego, tal vez con un arma punzocortante, si tú la tomas sin usar los guantes, ahí sí ya lo pudieras estar contaminando. Aquí regularmente se recomienda, pues tal vez se escucha muy burdo, pero cargar con los guantecitos de látex y tal vez una bolsita de estraza, pero nueva, y ahí meter el indicio. Porque sí recuerdo que en alguna ocasión, en alguna agencia del Ministerio Público, llegaron los policías de investigación, pero esto fue en el Estado de México y los policías de investigación llegaron con un cuchillo, pero ellos no llevaban ni guantes de látex, o sea, no llevaban ni la bolsita de estraza, ni una bolsita de plástico, o sea, una bolsita tipo Ziploc, que es con lo que en teoría ellos deberían mínimo cargar para guardar pues los indicios, para embalar. No lo hicieron y ellos lo llevaban pues con un trapo de cocina, entonces pudiera pasar esta situación. Tal vez alguien por accidente pues lo tocó y pues ya quedó su huella ahí marcada. Sí, sí, sí puede pasar esta situación, que tal vez el indicio pues se presuma que se haya manipulado. Bueno, aquí este registro de cadena de custodia viene como ejemplo en lo que les mencionaba la guía nacional. Viene en el protocolo de cadena de custodia. Por quien guste, pues tal vez buscarlo en el internet, pues así aparece como el registro de cadena de custodia.